Ahora hablaremos sobre las citas bibliográficas o referencias, según los elementos generales del estilo APA, la sexta edición. La lista bibliográfica guarda una relación exacta con las citas que aparecen en el texto de trabajo. Solamente debe incluir aquellos recursos que se utilizaron para llevar a cabo la investigación y preparación del trabajo. Esto quiere decir que solo aparecerán aquellas bibliografías cuyos autores fueron citados en el texto. Veamos los aspectos a tener en cuenta. La lista bibliográfica se titulará lista de referencias o referencias. Ya no se le llama bibliografía porque las referencias a las cuales se hacen no necesariamente son libros, también pueden ser tomados de internet. La lista se presenta en orden alfabético por apellido del autor y se incluye con las iniciales de sus nombres de pila. Debemos sangrar la segunda línea de cada entrada en la lista a 5 espacios y el interlineado es sencillo. Más adelante lo podremos ver en algunos ejemplos. Los títulos de revistas o de libros se ponen en letra itálica. En caso de revista, la letra itálica comprende desde el título de la revista hasta el número del volumen. Incluye la coma antes y después del número volumen. También veremos un ejemplo de este más adelante. Y se deja un solo espacio después de cada signo de puntuación. Aquí tenemos varios ejemplos de referencias del libro. El esquema o el patrón es autor, inicial, año entre paréntesis, después va un punto, título de la obra en itálicas o cursivas, lugar de la publicación, 2 puntos y el nombre del editor o editorial. Podemos ver el primer ejemplo con un solo autor. Ahí se ve que el título va en cursivas. También se puede ver que este autor tiene 2 iniciales y se colocan las 2 iniciales. Vemos una edición de 2 autores y esta lleva edición posterior, que quiere decir que el libro no es la primera vez que ha sido editado, por lo tanto se coloca el número de la edición entre paréntesis. Esta es la 10ª edición y ahí se ve entre paréntesis el número 10 y ED, que significa que es esa edición. Y si los autores son editores del mismo libro, que eso a veces suele pasar dentro de libros que tienen varios capítulos con otros autores, entonces se colocan esos autores y al final del último se coloca entre paréntesis EDS, que significa que son los editores del libro. Cuando hablamos de capítulo del libro, quiere decir que es un libro que ha sido editado por un grupo de autores y dentro de ese libro hay capítulos escritos por otros autores. Se parece un poco a una revista, pero a diferencia de la revista, este es un libro. Entonces él tiene algunas variaciones del esquema que vimos anteriormente. Se coloca primero el autor del capítulo de ese libro, el año entre paréntesis con el punto, y el título de la obra va normal, o sea, no va en cursivas o en itálicas. Después del título viene un punto y después dice en, y se colocan las iniciales del primer autor del libro, su apellido, la inicial del siguiente autor. Si hay varios, pues se coloca la inicial autor, a diferencia de cómo se colocó al principio el primer autor. Y después entre paréntesis se coloca coords, o sea, coordinadores, o EDS como editores también. Y después el título que sigue a este es el título del libro como tal, y este va en cursivas. Luego del punto de este va entre paréntesis PP, que significa los números de páginas de ese capítulo, donde empieza y donde termina. Y después viene el país y por último la editorial. El libro con autor colectivo, que quiere decir que estas son agencias del gobierno, asociaciones, institutos, científicos, etc. Entonces tenemos un ejemplo con la misma de las normas APA, que es American Psychology Association, que es una asociación
después viene el año, después viene el título del artículo en cursivas. Esta es la quinta edición, por eso está entre paréntesis de quinta edición, Washington DC. En el siguiente ejemplo tenemos el Instituto Nacional de Formación Docente, equipo TIC, que entonces este es el autor, y ahí podemos ver otro ejemplo. Veamos ahora las revistas profesionales o journals. El esquema es autor con su inicial, el año entre paréntesis, punto, título del artículo que va en normal, título de la revista y volumen que van en cursivas y el número de páginas. Veamos un ejemplo. Artículo con un solo autor. Podemos ver que el título va en letra normal, que sería repositorio digitales, un concepto, múltiples visiones, y después viene el nombre de la revista, que es Think Epi, en cursivas, coma, el número 4 que representa el volumen, coma, y los números de páginas. Como podrán ver, los números de páginas no llevan ni la P ni la PP, sino sencillamente va desde donde inicia ese artículo hasta donde termina, solo los números. El artículo con 2 autores, el ejemplo, podemos ver que es igual. El artículo con 3 autores, vemos que el ejemplo es igual. Artículo con 6 autores, vemos que se colocan todos los autores con sus iniciales. El artículo con 7 o más autores, entonces se colocan los primeros 7 autores y después se coloca et al en cursivas. Recuerden que et al siempre va en cursivas porque es una palabra en latín. Esto es igual para libros. Si el libro tiene más de 7 autores, también se colocan los primeros 7 autores o los primeros 6 autores y la palabra et al para hacer referencia de que hay más autores. En artículo de revista publicada únicamente en internet tenemos los autores y entre paréntesis, en vez de ir solamente el año, también se incluye el marzo y la fecha. Esto usualmente va a aparecer en el mismo trabajo bajado de internet. También lleva en cursivas el nombre de la revista y el volumen. Y en este caso lleva también el nombre de artículo 1, no lleva los números de página porque usualmente estos trabajos que se bajan de internet no tienen número de página y dice artículo 1. Se coloca ese si tiene el nombre de ese artículo y después tomado de y se coloca la dirección completa exactamente donde se encuentra ese artículo, no la página web como tal, sino la dirección donde se encuentra ese artículo en particular. Veamos otros estilos. Tenemos una tesis. La tesis lleva el nombre del autor, la inicial, el año entre paréntesis y el título de la tesis es la que va a ir en cursiva. Está la ciudad y hace referencia a que es una tesis de PhD de una universidad específica y si tiene un número de publicación se le coloca al final. Una comunicación que puede ser un video. Podemos ver que lleva también el título en cursivas o en itálicas y después se tiene que colocar que la comunicación fue presentada en el simposio con el número del simposio, el nombre del simposio y la ciudad y el país donde se realizó. Como pueden ver, entre paréntesis no está solamente el año, sino también el mes en el cual se llevó a cabo este simposio o este encuentro. Para un póster se parece mucho al de la comunicación. Tenemos la fecha entre paréntesis, pero también incluye el mes. El título del póster va en cursiva y después se escribe la referencia a cuáles son las jornadas. En este caso dice póster presentado en el número de las jornadas doctorales de la Universidad de Castilla-La Mancha, después viene la ciudad y después viene el país. Para el material de internet, cualquier material tomado que no salga de una revista o un libro, pues entonces se coloca el autor, el año, entre paréntesis y punto,
el título en cursivas o itálicas, y después también se coloca cuándo fue tomado en enero, o sea, la fecha, el mes y la fecha, después coma con el año en que se bajó esa información, y se coloca el nombre de la página donde se encontró esta información, seguido entonces de toda la dirección completa y exacta donde está esa información que fue tomada. No la página principal de esa página web, sino el trabajo exacto, la dirección exacta donde se encuentra. Y para páginas web sin autor ni fecha, aunque en realidad no se debería tomar información sin que tenga una de las dos. Esto quiere decir que si no tiene autor y no tiene fecha, en realidad no se podría considerar una fuente muy válida. Si tiene autor y no tiene fecha, se puede utilizar. Si no tiene autor pero tiene fecha, también es buena referencia. En un caso dado que no tenga autor, entonces no se puede empezar con el nombre del autor, y se empieza colocando es el título de la obra, entre paréntesis el año. Y también entonces en este caso fue tomado de internet, se dice tomado en la fecha y dónde se bajó. Si tiene autor y no tiene fecha, se coloca el nombre del autor y entre paréntesis sencillamente va S/F, o sea, sin fecha. Libros electrónicos, bueno, como podemos, aquí tenemos un ejemplo de un libro electrónico sin fecha, tiene el autor, después viene el título del libro y después tomado en la fecha que se tomó, el año en que se bajó y la dirección directa para poder llegar a ese libro. El artículo de periódico tomado de internet, entonces entre paréntesis en la fecha debe ir el mes y el día también de este artículo. El nombre del artículo va normal y en itálicas o cursiva, entonces va el nombre del periódico. Y también se tiene que colocar cuando se tomó, la fecha y el año y la dirección completa. Gracias por su atención.